Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres, periodista de larga trayectoria, periodista de investigación que colabora con algunos medios internacionales como New York Times y CNN, y es editor de un importante portal Código Vidrio. Vamos a referirnos, antes de tratar sobre el tema Assange, que a su vez es también objeto de un artículo en Código Vidrio, a comentar y solidarizarnos por la amenaza que ha recibido el licenciado Arturo Torres, una amenaza que la ha realizado el hijo de Abdalá Bucaram, quien publicó en su cuenta de Twitter en este fin de semana. El periodista Arturo Torres es la persona quien maneja la página Código Vidrio y que se ha dedicado a mentir, injuriar y difamar a toda mi familia. Arturo, te tenemos identificado y esperamos que puedas sustentar ante la justicia todos tus reportajes. Esta es la cuenta de Jacobo Bucaram, una cuenta en la cual además se han venido emitiendo una serie de epítetos contra personas e instituciones relacionados con los juicios que se sigue contra la polémica familia de Abdalá Bucaram. Arturo, muy buenos días. Quisiéramos un breve comentario sobre este ataque recibido por usted a través de las redes sociales por un miembro de la familia Bucaram, antes de ingresar a tratar el caso Assange, que tiene también relevancia para nuestro país. Muchas gracias, buenos días. Bueno, básicamente creo que es una reacción desmedida de Jacobo Bucaram, que por cierto está prófugo de la justicia y se ha dedicado a través de redes sociales a injuriar, a insultar a quienes de alguna forma lo cuestionan, pero en nuestro caso lo que hemos hecho es básicamente publicar información de interés público referente a todos los actos que están siendo investigados de corrupción en los que están involucrados los familiares del expresidente Abdalá Bucaram en relación con los negociados en la salud y en los hospitales públicos. Entonces, lo que básicamente nosotros hemos publicado son temas que hemos corroborado y que podemos probar. Entonces, esperamos que básicamente la justicia cumpla su tarea, y en el caso de estas amenazas, pues básicamente nosotros no vamos a amedrentarnos, ¿no es cierto?, que creo que es el objetivo de este mensaje. Vamos a seguir con nuestro trabajo con la tranquilidad que nos da el poder trabajar de una manera honesta y frontal haciendo periodismo. ¿Ha recibido alguna otra advertencia o amenaza a Código Vidrio o sus periodistas por estos temas? Bueno, sí, hemos recibido las semanas anteriores algunas amenazas, difamaciones, también del lado del correísmo, que básicamente es como que ha estado también muy activo en este tema defendiendo a la familia Bucaram, ¿no es cierto?, de los militantes, de ciertos personajes. Entonces, básicamente, creo que son gajes del oficio. Hay que evidentemente pedir garantías para el oficio periodístico, indistintamente de que en este momento circunstancialmente sea yo el que he recibido esta amenaza velada, pero creo que el gobierno debe garantizar efectivamente el trabajo periodístico cuando se trata de temas de interés público. Bien, vayamos al otro tema. Hoy se reinicia en la ciudad de Londres, en Inglaterra, el juicio a Julian Assange, juicio que podría devenir en una extradición a los Estados Unidos. Assange ha venido defendiéndose, apelando incluso a las entidades internacionales de derechos humanos, porque él señala y su defensa de que una extradición podría incluso ser el equivalente a una pena de muerte que vendría luego en procesos dentro de los Estados Unidos. Quisiera preguntarle por qué es relevante el tema de Julian Assange para Ecuador. Todos recordamos la larga estancia de Julian Assange en la embajada ecuatoriana. Hay unas implicaciones de Ecuador que han sido recogidas en varios libros, entre ellos quizá el más notorio, Vigilancia Permanente, de Edward Snowden, el famoso espía norteamericano que se asiló finalmente en Rusia, quien en este libro
señala, entre otras cosas, que desde la embajada en Londres se tramitó y se le ayudó con documentos para el tránsito que le permitieron llegar allá a Rusia. Ecuador aparentemente en esos tiempos tuvo una intensa actividad jugando en ciertos ámbitos bastante delicados e incluso oscuros de la política internacional. ¿Cuál es la situación al momento? Y reiteramos, ¿qué implicaciones tiene Ecuador en este caso? Sí, creo que es importante entender que el caso Assange ha marcado la agenda mundial en los últimos años, efectivamente, en relación a cómo se están difundiendo, cómo Wikileaks entra en el escenario global del ciberespacio, ¿no es cierto?, como una plataforma desde la cual se empiezan a difundir todo tipo de filtraciones que básicamente en un inicio denuncian una serie de violaciones y de arbitrariedades legales de algunos militares involucrados en crímenes en Afganistán, por ejemplo. Y en este caso tenemos que referirnos a varias etapas de Wikileaks. Wikileaks al inicio se convierte en una especie de plataforma alternativa donde se difunden estas filtraciones, que por cierto, no es que antes el periodismo no había hecho ese trabajo, en el sentido de recibir muchísima información clasificada, por ejemplo, los cables del Pentágono, los documentos del Pentágono que en los 60s difundió el New York Times y el Washington Post por todas las atrocidades que se cometían en Vietnam. O sea, lo que hace Wikileaks básicamente es retomar lo que el periodismo independiente ya había hecho antes en función de recibir información que es clasificada, que es secreta, y sin embargo por el interés público se revela. Entonces Wikileaks realmente el salto que da es por el tema de Internet, ¿no es cierto? Y cómo se exponen y la cantidad de usuarios, de millones de usuarios que pueden acceder a esa información de manera directa. En esta primera etapa, entonces, Assange lo que hace es colaborar con varios medios para que ellos sean los que puedan curar esa información, editarla, contrastarla y divulgarla. Entonces, en esa primera etapa, Wikileaks se convierte en eso, o sea, en una plataforma que además comparte la información con otros medios que sí saben hacer periodismo y por lo tanto pueden divulgar la información de una manera responsable. Luego de que hay esta primera divulgación masiva de información en los medios de comunicación en alianza con Wikileaks, Assange se distancia de los medios porque ya los ha utilizado y puede hacer su propia plataforma, ¿no es cierto? Y él mismo empieza a difundir información sin pasar ya por los medios de comunicación, incluso empieza a revelar fuentes, empieza a exponer a las fuentes, y él también concomitantemente se empieza a acercar a Rusia, ¿no es cierto? Y a atacar sistemáticamente y a difundir de una manera sesgada información contra Estados Unidos. Se empieza a volver un actor político en el entorno internacional. En esta etapa es que llega al Ecuador, llega a la embajada, ¿no es cierto? Así le dan el asilo y básicamente lo que hacen es las dos piezas de Wikileaks y el gobierno ecuatoriano que tiene la misma agenda en contra de Estados Unidos. De Estados Unidos lo que hace es expulsar a la embajada de entonces, Heather Hodges, por un cable que también se empezaron a publicar aquí en Ecuador en dos medios, El Comercio y El Universo. Entonces, esta etapa llega Assange a la embajada y él empieza a convertir a la embajada también en una sede de Wikileaks para interferir en asuntos exteriores de otros países, lo que por cierto le ocasiona muchísimos problemas al Ecuador mientras estuvo asilado Assange en la embajada desde el año 2012 hasta el año 2018, cuando se decide expulsarlo por la violación de un protocolo interno. Entonces, esta segunda etapa también se caracteriza por haber tenido la protección del gobierno de Rafael Correa, que indiscriminadamente, ¿no es cierto?, permite que Assange interfiera con sus filtraciones, con sus declaraciones en la política de otros países como Inglaterra, España, Estados Unidos,
lo cual le provoca muchos problemas a la política internacional ecuatoriana y hay un rompimiento de facto con algunas potencias en lo que tiene que ver con sus relaciones bilaterales. Y luego estamos en la tercera etapa en la cual él ya sale y tiene que enfrentar un juicio de extradición en Estados Unidos por precisamente haber violado las leyes estadounidenses en torno a la divulgación de información que es considerada por ellos secreta y reservada. En la perspectiva que da el tiempo, ¿qué juicio de valor, Arturo, se puede hacer sobre la injerencia de Ecuador en el caso Assange, esta situación en la cual Ecuador se inmiscuyó en estos delicados temas de geopolítica? Sí, es que no tiene precedente la actuación de un país albergando a un asilado que empieza a interferir en asuntos exteriores, porque además tenemos este tema de la tecnología en relación con el Internet. Entonces ya no se necesita movilización física de alguna forma, sino que básicamente es el Internet. Y vemos nosotros que desde el año 2015 el gobierno ecuatoriano le empieza a ayudar a Assange, 2015-2016, a mejorar su capacidad tecnológica para poder divulgar todo tipo de información a través de Internet, le mejoran sus equipos, es decir, hay una complicidad del gobierno ecuatoriano para que Wikileaks y Julian Assange siga desde la embajada de Ecuador en Londres operando y cometiendo todo tipo de arbitrariedades que riñen completamente con la actuación de un asilado político. Esto creo que es muy importante porque además todavía no hay ninguna consecuencia sobre las actuaciones de Assange en la embajada y de los funcionarios que estuvieron participando en todo esto, es decir, una consecuencia judicial. Yo entiendo que todavía no se han abierto ninguna investigaciones para entender cuál ha sido la magnitud de la actuación de Assange dentro de la embajada y de los funcionarios que permitieron que ocurriera eso. Entonces, da esta sensación de que hay impunidad en torno a todo lo que se hizo dentro de la embajada durante más o menos 7 años que él estuvo ahí asilado. Quizá un capítulo aparte merece el caso del diplomático ecuatoriano Fidel Narváez. Habíamos dicho embajador, en realidad fue cónsul de Ecuador en Londres. Fidel Narváez ha venido señalando y sostiene que Julian Assange es un preso político. Y según los distintos filtros con los que se le mira, Fidel Narváez es considerado como héroe o como villano. Edward Snowden, en su libro al que habíamos hecho referencia, lo pone en la primera categoría, pero hay muchas críticas también a la actuación general del gobierno ecuatoriano y particularmente de Fidel Narváez. ¿Cuál es su criterio con respecto a la actuación de este diplomático en particular? Bueno, todas las evidencias hablan de que él es más bien un activista de Wikileaks. Desde que él llega a la embajada, él pasa con él varias semanas, duerme en la embajada para protegerle de una posible incursión de las autoridades inglesas para desalojarlo. Es realmente, él lo ha dicho, o sea, él es un militante de la causa de Wikileaks y de Julian Assange y de sus derechos humanos. Eso es entendible y creo que puede, él es libre de haber apoyado de esa forma y de continuar apoyando a Assange en su causa. Pero me parece que lo importante es entender que él como funcionario diplomático, lo que debía hacer es jugarse por los intereses del gobierno ecuatoriano y no de Julian Assange, que es lo que ocurrió. Entonces la lealtad de este personaje, Fidel Narváez, fue primero con Julian Assange y con Wikileaks y después con el gobierno ecuatoriano. Entonces creo que ahí evidentemente hay una contradicción que no fue resuelta porque básicamente esas fueron las condiciones en las cuales se le concedió el asilo, ¿no es cierto? Assange impuso un sinnúmero de condiciones que luego se fueron cumpliendo porque a él no le controlaban, había muchísima flexibilidad en torno a los visitantes que recibía. Y en todo esto, de alguna forma, también Narváez participaba, incluso en esta extracción que se quiso hacer en diciembre del 2017, para que él pueda salir a Rusia, ¿no es cierto?, con una operación que fue ocultada al gobierno ecuatoriano y más bien planificada solamente desde la Cancillería,
con Fidel Narváez, que también trabajó directamente en esto, e incluso el ex jefe de inteligencia, en ese momento titular, Romy Vallejo. ¿Quién se encontraba de canciller? ¿Quién se encontraba de canciller durante esos capítulos aquí en Ecuador? María Fernanda Espinosa era la canciller. No olvidemos que días antes, en diciembre, se le da la nacionalidad, luego se le da el pasaporte y también se le da el cargo de secretario en la embajada de Ecuador en Moscú, de secretario. Entonces, todo estaba listo, incluso iban a sacarlo en un vehículo, ¿no es cierto?, oculto. Eso es lo que dicen los reportes, si es que Inglaterra no le daba el salvoconducto, como efectivamente ocurrió. Pero el gobierno ecuatoriano, al darse cuenta de esto, es decir, presidencia, al darse cuenta que estaban fraguando esta operación clandestina, les prohíbe y les manda una alerta y les dice que no sigan adelante con esa operación. Y eso es lo que básicamente desmantela esta operación clandestina. Ahora, poniéndonos ya en la actualidad, este juicio que se inicia, posiblemente se ha iniciado ya en Londres, que lleva algunas horas de anticipo en cuanto a la hora de Ecuador. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué perspectivas se pueden ver en este juicio? Es interesante la pregunta porque más allá de que Assange no es un periodista, es un activista, es un hacker, es una persona que se dedica a obtener material de manera ilegal, ¿no es cierto?, violando sistemas de seguridad, en fin, porque tiene un equipo que trabaja en eso. Eso me parece que es importante porque el discurso que se ha querido posicionar es que él es periodista. No, los periodistas no accedemos a información de manera ilegal, no rompemos la ley para conseguir la información, hacemos un trabajo de edición y de verificación de la información. No filtramos y publicamos cualquier cosa sin verificar y sobre todo tomando cuidado de no dañar a las fuentes de información que en su momento hizo Julian Assange. Entonces, aclarado el tema de que Assange no es un periodista, ¿no es cierto?, sino es un activista que ahora está jugando un partido y que jugó un partido, se volvió un actor a favor del Kremlin, de Putin, en una guerra global geopolítica, en la que luego también entró Rafael Correa, que básicamente es otro de los operadores de Rafael Putin en Latinoamérica y su agenda. Me parece que es importante ya el tema de derechos humanos y de libertad de expresión. Yo considero que aquí es cuando se confrontan estos dos derechos, el tema de la libertad de expresión y el de la seguridad, que siempre son dos conceptos que están confrontados a lo largo de la historia. En este caso, yo particularmente no estoy de acuerdo en que se extradite a Assange a Estados Unidos, porque básicamente es lo que, más allá de todo lo que hemos analizado, de que evidentemente Estados Unidos considera que se violó la ley, pero hay un tema de interés público sobre lo que él revelaba, sobre lo que se publicó y se divulgó, es decir, se divulgaron violaciones a derechos humanos, afectaciones a civiles, y eso me parece que es importante, ¿no es cierto?, en la medida en que ese es el trabajo que se hace desde el periodismo, y también en el caso concreto de Assange, yo creo que él evidentemente, organismos de derechos humanos, Amnistía Internacional, un comité de la ONU han pedido que protejan sus derechos, más allá de que pudo haber cometido estos delitos que yo menciono. Entonces, en función de proteger el concepto y no las personas de la libertad de expresión, sentaría un pésimo precedente el hecho de que se extradite a Julian Assange a Estados Unidos por un tema de libertad de expresión, que al final siempre se desata una polémica por qué prima, ¿no es cierto?, el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la seguridad nacional, que en este caso está invocando Estados Unidos, que ha sido violentada de parte de Julian Assange. Lo que usted señala es también parte de un debate a nivel global por la fama, por el conocimiento que se tiene en todo el mundo sobre Julian Assange y Wikileaks. Efectivamente, coincidimos con usted, Julian Assange esencialmente es un activista antisistema, pero sin duda entregó información valiosísima para el periodismo, que permitió al periodismo acercarse a la verdad.
Recordamos, por ejemplo, para citar solamente uno de centenares, posiblemente de miles de situaciones que quedaron develadas por las revelaciones de Wikileaks, ese famoso reportaje sobre los daños colaterales en Irak, que posibilitó que se eche mucha luz con respecto a los abusos de los gobiernos norteamericanos en Irak, también en sus prisiones. Por otra parte, también hay la visión que usted señala de que más allá de este aporte que podría haber dado Wikileaks y Julian Assange al periodismo, es un hacker que rompe las normas, rompe las leyes, y esas no son las normas de un periodismo ético. En todo caso, con todo en la balanza, ¿cuál cree usted será el juicio de la historia sobre Assange y Wikileaks? Realmente es un tema complejo, muy complejo, porque tiene diferentes aristas, desde la guerra geopolítica, el papel que le ha jugado en esa guerra geopolítica, hasta el tema del papel de Internet, ¿no es cierto? Y la influencia que ahora tienen estas plataformas para divulgar información con un sentido de responsabilidad, porque precisamente el caso de Julian Assange muestra, creo que la perversión después de estos primeros años que bien se mencionan, cuando él efectivamente divulgó información que ha sido clave para entender un papel abusivo y criminal de los soldados estadounidenses en Irak, pero me parece que en esta segunda etapa, cuando ya se pervierte el uso de la información privilegiada, sin pasar por ningún filtro ni verificación, sin proteger a las fuentes, esto ya es cuestionable, ¿no es cierto? Y nos ponen alerta sobre cuáles son los peligros de que una plataforma de este tipo siga divulgando información, ¿no es cierto? Y siga generando problemas porque no tiene una curaduría ni sigue unas reglas periodísticas que nosotros formalmente tenemos como un norte para divulgar información. Pero en el caso de qué es lo que se puede venir, aquí hay un tema de dos potencias que sufrieron directamente la injerencia, o mejor dicho, las repercusiones por la información que divulgaba Wikileaks. En el caso de Estados Unidos es evidente lo que pasó por la injerencia en las elecciones del 2016, cuando todo el material que divulgó benefició a la candidatura de Donald Trump y perjudicó a Hillary Clinton. Y en este sentido vemos que hay una determinación del Estado norteamericano por extraditar a Estados Unidos. Gran Bretaña sufrió también muchas secuelas por esto mientras estuvo asilado Assange en la embajada. Entonces, políticamente, Assange tiene un escenario muy adverso en los dos gobiernos. Veamos cómo falla la justicia británica, que en esto suele ser muy detallosa. Ellos tienen una larga experiencia. No hay que olvidar el tema del general Pinochet, que también fue pedido en ese momento en extradición hacia España por delitos que se habían cometido por el entonces juez Baltasar Garzón, que ahora es abogado de Julian Assange, y ahí básicamente se negó la extradición a España y él regresó a Chile. Entonces es un tema muy complejo, pero evidentemente hay un peso político en el cual es muy adversa la situación para Assange. Hay una buena probabilidad de que él pueda ser extraditado a Estados Unidos, porque los dos estados, digamos, que se colmaron de todas las intervenciones que hizo Assange, no solamente contra Inglaterra, porque puso en el medio al tema jurídico en Suecia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Entonces ellos también van a querer sentar un precedente, ¿no? Un precedente jurídico para impedir que en el futuro vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones que incomodan tanto a estas potencias. No hemos hablado aún de otro de los protagonistas oculto, o quizá en las sombras, pero con un enorme poder, y que es quien posibilitó toda la actuación de los diplomáticos ecuatorianos, de Fidel Narváez, de los empleados, trabajadores, funcionarios de la embajada en Londres, todo lo relacionado con el caso Assange, el propio caso Snowden inclusive. Hablamos de Rafael Correa Delgado, y hoy tenemos una coyuntura sumamente importante en Ecuador. A las 3 de la tarde
se conocerá el fallo del Tribunal de Casación del caso Sobornos. Sin duda, se decida lo que se decida, este va a ser un referente histórico en la lucha contra la corrupción en Ecuador. Quisiéramos su punto de vista sobre esta coyuntura que se vive hoy. Sí, es un día muy importante para la historia del país, porque es la primera vez que un expresidente es juzgado por este tipo de delitos junto a una, según lo que han sentenciado, una organización criminal delictiva. Él era la cabeza de esta organización criminal, según se establecieron en las sentencias que precedieron a este recurso de casación que ahora tiene que definirse. Entonces el esquema que se utilizaba está aprobado, ¿no es cierto?, de los sobornos para obtener recursos que luego eran empleados en las campañas electorales. Me parece que eso no está en duda, los delitos. Ahora lo que van a analizar los jueces es básicamente la forma y si es que se aplicó adecuadamente la ley en esas sentencias. Yo creo que hay que respetar la decisión de los jueces. Esta es la institucionalidad. Nosotros no podemos asumir un juicio de valor sobre lo que deben o no deben hacer los jueces. Como digo, en el fondo, que es el tema de los delitos que se cometieron, eso está aprobado en el proceso y ha tenido una consecuencia en haber expedido esas sentencias contra el expresidente Correa y creo que más de 15 funcionarios y también empresarios que participaron en ese esquema. Lo que tengan que fallar hoy, ya la decisión se ha tomado, son 3 jueces, uno es el que hace el borrador, ¿no es cierto?, el borrador de la sentencia, para que los otros estén de acuerdo o no y sobre eso se pronuncien, salven su voto o no. Entonces veamos primero si es que hay una decisión que básicamente descarte la casación, con lo cual las sentencias estarían en firme si es que no se presentan unos recursos que más bien ya no afectan a nada al proceso, pero y eso sería lo primero, o sea, saber si es que desechan o no la casación de Rafael Correa y de otros implicados, y si es que cómo va a ser la deliberación, si los 3 jueces, los 3 magistrados están de acuerdo, o si es que hay algún voto salvado para conocer más bien la complejidad que implicó este fallo. Evidentemente el país no va a ser el mismo después de este juicio, después de este fallo, porque básicamente ya, si es que se confirma la sentencia y se desecha la casación, Correa básicamente se le cierran las puertas, él no puede volver, él se confirma la sentencia y él va a quedarse en Bélgica, en Europa, no va a regresar, sus posibilidades políticas también se quedan en suspenso, ¿no es cierto? No las de su movimiento, que va a seguir siendo una fuerza importante en la política ecuatoriana, pero evidentemente, como decía hace un momento, la historia del país va a ser distinta después de lo que ocurra hoy en la tarde a las 3 en la Corte Nacional de Justicia. Culminemos, Arturo, con el caso de la entrega de los hospitales en el país, las implicaciones de la familia Bucaram. Su portal Código Vidrio le ha dedicado espacio y tiempo a estos temas que no dejan de ser también referentes cuyo desenlace fortalecerá, o lo contrario, la fe pública de los ecuatorianos, que han visto caer a los niveles más bajos la actuación de sus políticos. Sí, creo que es importante el caso Bucaram y la participación de sus familiares en toda esta trama de corrupción alrededor de la venta de insumos médicos en el sistema de salud, que sabemos que es un problema sistémico, es una corrupción que siempre ha ido apareciendo, ¿no es cierto?, en diferentes épocas y reapareció en la pandemia. Básicamente, todos estos negociados, toda esta facilidad que tenían los Bucaram para vender insumos médicos amparados en los sistemas de emergencia, que básicamente son concursos a dedo, pero lo que cambia y da un giro en este caso es el asesinato de Shai Dahan, del israelí, que básicamente nos abre las puertas y sospechas de la participación del expresidente Bucaram en este caso, porque Dahan empezó a hablar y empezó a contar cómo se hicieron los negociados con la familia Bucaram,
Y eso es lo que una semana después, en ese ambiente, en ese contexto, ocurre el asesinato de Dahan, que iba a seguir colaborando con este caso, y hay evidentemente una intervención directa del expresidente cuando le llama a Dahan y le ofrece solucionarle sus problemas y de alguna forma persuadirle de que no siga colaborando porque le va a apoyar. Entonces, todos estos ingredientes nos hablan no solamente de la corrupción en el sistema de salud pública, sino la participación de políticos y de la política ecuatoriana en estos asuntos de corrupción. Entonces hay una dimensión mucho más importante que es más compleja de abordar y que por primera vez nos muestra un caso en el cual se involucren tantos elementos que deben ser investigados y esclarecidos por la Fiscalía y las autoridades de justicia. Uno de los misterios que no están aún totalmente claros es quiénes eran estos dos ciudadanos extranjeros, cómo y por qué alcanzaron privilegios de parte de autoridades. Efectivamente, ellos, esa etapa en la cual ellos escogen Ecuador para venir en octubre del año pasado, antes de la pandemia, de lo que nosotros hemos podido documentar y hemos podido publicar, ellos llegaron para hacer negocios, ¿no es cierto? Tenían ya negocios asegurados, porque sabían cuál era el entorno, y llegan a Guayaquil, ¿no es cierto? Llegan a Guayaquil y por la primera información que se tiene del proceso, ellos ya tuvieron una reunión con los Bucaram en Guayaquil para hablar de otros negocios. Entonces, lo que se concretó de la venta de pruebas rápidas que acabaron en la casa del expresidente y luego en el hospital Teodoro Carbo, básicamente es una parte del negocio, y efectivamente esto de antes de la pandemia es algo que todavía tiene que esclarecerse en detalle para saber con quién más tenían contacto estos israelíes, qué tipo de negocios se hicieron, de dónde, las conexiones, en fin, creo que hay un camino todavía largo que recorrer para aclarar este sinuoso caso de los israelíes. Bien, queremos agradecerle. Han escuchado al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, editor del portal Código Vidrio, otro de los portales que han aportado de manera muy importante desde el periodismo a la lucha contra la corrupción en Ecuador.